Ha llegado a la Argentina Ilan Pappé. Ilan Pappé es un historiador, un licenciado en Relaciones Internacionales y un doctor en Ciencias Políticas. Los primeros estudios en la Universidad de Haifa, el otro en la Universidad de Oxford. Hoy en la Universidad de Exeter, en Inglaterra. Se tuvo que ir de su país natal por las amenazas recibidas y por su permanente prédica y enseñanza acerca de la verdadera historia de lo que sufre el pueblo palestino. Su libro más emblemático es La limpieza étnica en Palestina. Bienvenido a la Argentina, doctor Ilan Pappé. Thank you. ¿Cómo comenzó usted a investigar la historia del pueblo palestino desde la propia Israel? I was a student Yo era estudiante in the university en la in Universidad Jerusalem, de Jerusalén. and I was interested in my own history Estaba interesado en mi propia historia as a student of history, como un estudiante de and historia. I started in the year that I was told was the best year in the history of the Jewish people, Dice que el año que él comenzó fue el mejor año de la historia judía, 1948. 1948. And I started to go to the archives. Empecé a ir a los archivos I started going to the archives in Israel, in En Britain, Israel, in the United Nations, en Gran Bretaña, en las Naciones Unidas, and I saw a y story vi la historia that happened que which was sucedió, very different from what I heard from my teachers que era from my university. que era muy diferente a lo que le enseñaron en la universidad y sus profesores. Están surgiendo varias personalidades intelectuales que cada día denuncian más los abusos del Estado de Israel. Podemos nombrar a Gilad Atzmon, a Israel Shahak, a Shlomo Sand. ¿Están todos en la misma línea? I think there are some differences. Hay algunas diferencias. Some are professional historians, Algunos son historiadores profesionales, like Shlomo Zand and myself. Some are political activists who write about history. Gilad algunos Atzmon, por Like, ejemplo. yes. And I think also there is a difference between que what, también hay una diferencia what we entre see is the problem. lo que vemos que es el problema. For example, Gilad Atzmon thinks the problem are the Jews. Él piensa que el problema son los judíos. Yeah, I don't agree. I No think estoy the de problem acuerdo. is Zionism. Sí, pienso que el problema es el So I sionismo. think we should focus about Zionism Debemos- as an ideology, as a policy, Debemos centrarnos en el sionismo como una política, as a, una ideología, a ideology, a strategy, una estrategia and as a policy. y como una política. That's good enough. Eso es Ok. suficiente y está bien. El sionismo vernáculo, el sionismo local, El Zionism here permanentemente trata de unir que el antisionismo es antisemitismo. they are constantly Y trying creo to que es necesario aclarar, y usted, profesor, lo sabe mejor que nosotros, que sionismo no es lo mismo que judaísmo ni semitismo. ¿Es así? No, it's not true that anti-Zionism is es anti-Semitic. verdad que no es lo mismo, I think because a lot of people know what goes on in Palestine today, porque sé que mucha gente sabe lo que está pasando en Palestina. they criticize Israel. Ellos critican a Israel. The Israeli government tries to silence El gobierno israelí trata de silenciar the criticism by accusing the critics of being anti-Semitic. la crítica, tratando de acusar a los críticos del De antisemitismo. antisemitas. Yeah. But I think people who oppose Zionism Pero pienso que la gente que se opone al sionismo, oppose racism se oponen al racismo and believe in the human rights and civil rights y creen en los derechos humanos y derechos civiles for everyone who lives today in Israel and Palestine. para todos los que viven hoy en Israel y Palestina. So it's not anti, it's pro. No es anti, es pro. ¿Por qué usted escribió la Bueno. limpieza étnica de Palestina? ¿Por qué lo califica de limpieza étnica? I
wanted to look for a definition Quería buscar una definición that described exactly what happened in que describe 1948. exactamente lo que pasó en And I 1948. started reading about ethnic cleansing, Y empecé a leer sobre la limpieza étnica, which is a legal term, que es un término legal, a moral term, un término moral and a scientific term, y a un término scholarly term. científico. And it fitted very well Funcionó muy bien what Israel did to the Palestinians in 1948. por lo que los israelíes le hicieron a Palestina en 1948. I wrote the book first to the world Primero escribí el libro para el mundo, because the Palestinians knew what happened to them. porque los palestinos sabían lo que les había pasado. They did not need my book to tell No them what necesitaban happened. mi libro para... But the world didn't know. Pero el mundo no lo sabía. And the world did not want to listen to Palestinian Y el historians. mundo no quería escuchar a los historiadores And palestinos. I knew it would listen to an Israeli historian. Pero sabía que iban a escuchar a un historiador And I palestino. think that happened. Y creo que sucedió. And this is why the book is such a success Y así all es, over the world. porque el libro tuvo éxito en todo el mundo. Now I write this book in Hebrew Ahora escribí el libro en hebreo, because now I want the Israelis also porque ahora también quiero que los to read israelíes about 1948. lean sobre 1948. It will be more difficult. Sería más difícil. Está presentando aquí el profesor Ilan Pappé su libro Genocidio Progresivo en Palestina y el BDS, una edición de editorial Canaán, y es por eso su presencia aquí en la Argentina. Usted hablaba de 1948 y hablaba de que el mundo no está enterado de lo que pasa en Palestina. Creo que aún todavía hoy el mundo no está enterado de lo que sucede en Palestina. ¿Qué papel juegan los medios hegemónicos de información para no dar a conocer el horror que hace 70 años o más sufre el pueblo palestino? Yes, I think the media is very important Creo que los medios son muy importantes because it is the way for the people to know what happens in the world. porque es la manera que tienen para hacer que la gente sepa lo que sucede en el mundo. And I think the Western media in Y particular creo que los medios del oeste did not dare to tell the truth no se about atrevían a decir la verdad what's happening in de Palestine. lo que pasó en Palestina. Not in 1948 and not today. No en 1948 y no hoy. Not because they don't know, No porque no sepan, because I think they are afraid to challenge Israel. porque tienen miedo de desafiar a Israel. This is why alternative media plays such an important role. Esto es porque los medios tenían o tienen un Rol muy un rol importante. muy importante. But I think there is the beginning of change also in the mainstream media. Está también siendo muy importante, es el comienzo del mainstream, de lo que sucede en la online, de la masificación masificación de la información. de la And I información. think a TV channel like your channel Creo que un canal de televisión como el suyo helps us to tell the truth without being afraid. nos ayuda a decir la verdad sin tener miedo. And I think this will eventually influence the mainstream media to be able to do the same. Y yo creo que esto va a influir en los medios para decir la verdad. Bueno, ya hemos recibido ataques de Israel y ya nos han cerrado nuestra cuenta de YouTube precisamente por decir la verdad. Y hay algo de lo que no nos pueden acusar y lo contradigo. Nos dicen antisemitas, siendo nosotros semitas, pero es una lucha que no pueden dar porque nosotros conocemos bien el término semita. ¿Qué significa? Yo le quiero preguntar a usted, como profesional, como doctor, como experimentado, ¿qué significa ser semita? The word Semitic is actually a reference to a language, Hace referencia a un idioma, a family of languages. es una familia, familia de lenguajes. claro, de lenguajes, Hebrew and Arabic, De hebreo, and Aramaic is part de árabe, de arameo. And it was used also to describe the Jewish people in the 19th century Era usado también para describir a los judíos in Europe. en el siglo XIX en Europa. And there was an anti-Jewish movement in Europe, Hubo un movimiento antijudío en Europa
And the Jews began to call this movement anti-Semitic. Y los judíos comenzaron a llamar a este movimiento antisemita. But I think this is the wrong term. Pero creo que este término es erróneo. Definitely in Christianity, Definitivamente en la cristianidad and later on among the fascists in Europe, y luego en Europa there was an anti-Jewish sentiment, había un movimiento antijudío. hating Jews because they were Jews. Odiar a los judíos porque eran judíos. This has nothing to do with our criticism about Zionism in Israel. Esto no tiene nada que ver con la crítica sobre el sionismo en Israel. This is why many of the biggest critics of Zionism in Israel are Jews themselves. Eso es porque muchos de los críticos del sionismo son judíos ellos mismos. It's not about Judaism, it's No about es, Zionism. no es sobre judaísmo, es sobre sionismo. It's like we know that some people can use Islam in a way that doesn't say anything about Islam. Es como cuando sabemos que a veces gente puede usar el Islam para decir algo que no es sobre el Islam. So we have a group of Jews that use Judaism in a way that we other Jews don't identify with. Por eso tenemos judíos que usan el judaísmo para contar, para explicar algo que nosotros los judíos no nos sentimos identificados. So it's not about the religion, it is about the ideology. No es sobre la religión, es sobre la ideología. And we should remain within the debate about ideology. Y deberíamos mantener el debate sobre la ideología. There are negative ideologies in the world Hay ideologías negativas en el mundo that can claim to talk in the name of religion, que pueden reclamar que estamos hablando en nombre de la religión, but they are not the religion itself. pero no es la religión en sí They misma, are the ideology. es su ideología. And we can challenge them, Y podemos desafiarlos, even if they claim to talk in the name of religion. aunque nos aclamen que estamos hablando en nombre de la religión. Hablando de religión, Talking about religion. hay un nombre que se me viene a la cabeza, habiendo sido un rabino muy importante en Israel, un gran rabino en Israel. ¿Qué nos puede decir de Obadiah Yosef? Yeah, that's a very good example. Es un ejemplo muy bueno. On the one hand, he is a man, he died. He was a rabbi that said that the Jews who came from Arab countries Por un lado dijo que los judíos que venían de países árabes were discriminated against in Israel. estaban discriminados otra vez en Israel. And he was right. Y tenía razón. On the other hand, and that's very unfortunate, Y por otro lado, es desafortunado, he thought that the best way to be regarded as equal pensó que la mejor manera de ser igualitario is to show how anti-Arab he is. es mostrar cuán antiárabe él era. This is a contradiction. Es una contradicción. You say that you are an Arab Jew, Decís que sos un árabe judío, but you act against your own Arab identity. pero actúas en contra de tu identidad árabe. That's why I say Rabbi Ovadia Es por eso que digo que was also a victim of Zionism. era también víctima del sionismo. Although he decided to deal with it in a very bad way. Aunque decidió afrontarlo de una mala manera. But we have to remember that there are quite a few Arab Jews today Tenemos que recordar que hay muchos árabes judíos hoy en in día Israel en that Israel understand que entienden that they were manipulated que fueron manipulados to be anti-Arab, para ser antiárabes and they reconnect to their Arab roots. y se reconectan a sus raíces árabes. It's a minority, Es la minoría, but I hope this will expand. pero espero que se expanda. Mi pregunta no fue inocente, porque hoy se está viendo en Buenos Aires la foto de Obadiah Yosef en muchos negocios, comercios de barrios judíos, e incluso es expuesta la foto de Obadiah Yosef al público, en la calle, en locales que muestran abiertamente su adhesión a Obadiah Yosef. Esto para nosotros es un poco preocupante, de que haya una línea extrema sionista judía en Buenos Aires. I think the best way to deal with it
Creo que la mejor manera de afrontarlo is to explain to people es explicarle a la gente that maybe from a religious point of view que tal vez de un punto de vista religioso or non-political issues, o temas no políticos, he was a great teacher. It's fue possible. un gran maestro. We should not tell people who to admire and who not. No debemos decirle a la gente a quién admirar y a quién no, But we should make sure that people understand what were his political positions. pero tenemos que asegurarnos que la gente entienda cuál era su posición And they were quite política. racist against Arabs. Y eran bastante racistas contra los árabes. And this is a big problem, not only in Buenos Aires, Es un gran problema, no solo en Buenos Aires, that people do not understand the connection between a Zionist position, que la gente no entiende la conexión entre una posición sionista, whether it is held by a rabbi ya sea that is believed by, ya sea que se held by cree por a rabbi or a rabbi socialist. o por Rabino socialistas. por socialista. Yeah, it doesn't matter. What matters is what No is importa. your view about other people. No importa, lo que importa es tu punto de vista sobre la otra gente, Do you respect them as human beings or not? que si los respecta por sus derechos humanos o no. The only democracy in Middle East, this is real or not? No, I think that Israel was never a real democracy. No, creo que Israel nunca fue realmente una democracia, It was only a democracy for the Jews. solo fue una democracia para los judíos, Like apartheid South Africa was only democracy for the white people. como el apartheid en Sudáfrica fuera democracia para los blancos. The Palestinians who lived in Israel until 1967 Los palestinos que vivían en Israel hasta 1967 were under military rule. estaban bajo reglas militares. Military rule is not democratic. Las reglas militares no son democracia. The Palestinians in the West Bank and the Gaza Strip Los palestinos en Cisjordania y la Franja de for Gaza 50 years por are 50 under años military rule of one sort or another. han estado de alguna manera u otra bajo reglas militares. How can it be a democracy? ¿Cómo puede ser una democracia? And the Palestinian citizens of Israel, Los ciudadanos palestinos en Israel, although they can vote for the Israeli parliament aunque pueden votar para el Parlamento israelí and they can be elected to the Israeli y parliament, pueden ser elegidos, don't have the rights that the Jews have. no tienen los derechos que los judíos tienen. Not in terms of land ownership, No sobre la posesión de tierras, not in terms of budgets, no sobre salarios, and they are discriminated against y son discriminados on every level of life. en todo nivel de vida. So, if this is how the state is treating its own citizens, Si esto es como el Estado está tratando a sus propios ciudadanos, just because they are not Jewish, solo porque no son judíos, it cannot be a democracy. no puede ser una democracia. Hay muchos mitos por derribar con respecto a Israel, no solo de que no es una democracia, sino también de la pertenencia de una tierra a través de un relato religioso, obviamente relacionado con lo semita, cuando el 95% de los judíos que habitan Israel no son semitas. Entonces, podemos hablar de una pertenencia a la tierra para los palestinos o para los israelíes. Yeah. First of all, I think I have no problem of how people define themselves. No tengo problema, primero que nada, en cómo la gente se define a ellos mismos. People can define themselves as they want. La gente se puede definir a ellos mismos como quieran. The problem starts if the way I define myself El problema empieza que si en la manera que yo me defino a mí mismo cause me to do something bad to you. hace que yo haga algo malo para ti. So the problem with Israel is not whether they are Semitic or not, Entonces el problema de Israel no es que si sean semitas or o no, whether they belong now to the land or o not. si les pertenece la tierra o no. There are now 6 million Jews in Israel. Ahora hay Palestine, 6 millones de judíos en and they Israel will stay there. y se van a quedar ahí.
The question is how they are going to live with the 6 million Palestinians who live there, La pregunta es cómo van a vivir con los 6 millones de And palestinos how- que viven ahí and how are we going to resolve the problem of the 5 million or more Palestinian refugees. y cómo vamos a resolver el problema de los 5 millones o más palestinos. This is the important question. Esa es la pregunta Can importante. the two communities of the third generation of settlers ¿Pueden 2 generaciones de colonos and the native people y la gente nativa find a way of living together? encontrar la forma de vivir juntos? Or will each group try to eliminate the other? ¿O cada grupo tratará de eliminar al otro? I think the only way forward is to find a way of living together. Creo que lo único para hacer, la única manera sería encontrar la solución, And I encontrar la think manera de vivir. Zionism does not believe in living together. Y creo que el sionismo no piensa en vivir And that's the juntos. main problem. I think. Y ese es el problema principal. Entonces hemos destruido otro mito, que es el que tiene las Naciones Unidas y el que tiene la mayor cantidad de países en el mundo, que propone una solución de 2 estados para 2 pueblos. Es algo netamente inviable. So we destroy the myth that the United Nations have about having 2 states in one country that is totally impossible. Yes, I agree. I think this is not going to work. Sí, estoy de acuerdo, creo que no va a funcionar. I don't think it was a good idea to begin with. No creo que haya sido una buena idea para comenzar. I think only the colonialists want to partition. Creo que solo el colonialismo va a partirlo. Always reminds me of the story in the Bible Siempre me recuerda la historia de la Biblia, of King Solomon and del the rey two mothers. Salomón. Ah, ok, I know. The real mother is not willing to cut the baby into 2. La real, La madre real no quería cortar al bebé en dos. The false mother agrees to cut the baby as the king suggests. La madre falsa sí lo haría, sí lo acepta. I think this is the same idea here. Creo You que don't cut the country. Creo que es la misma idea, no vas a cortar el país en 2. Thank you, Dr. Thank you very much. Very good questions. Welcome to Argentina. Gracias. Thank you. Thank you very much. Thank you. Gracias. Esto fue un especial para Bajo la Lupa de Galeb con la presencia estelar del doctor Ilan Pappé. Esperemos que esto sea útil para seguir aclarando y seguir luchando por la justicia en el mundo, para que el mundo sea más justo. Y el doctor Ilan Pappé contribuye de enorme manera a que esto se haga realidad poco a poco. Muchas gracias.